Amén. Últimamente nosotros estamos todos estudiando los escritos de Juan, ¿cierto? Y Evangelio de Juan hay una parte muy interesante. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 35 a 38. Esta mañana podemos continuar la comunión de ayer anoche, ahora aplicado más para nuestro vivir práctico, nuestro diario vivir. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 35 a 38. Vamos a leer juntos, ¿está bien? 1, 35 a 38. ¿Está bien? Vamos a leer. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Bueno, vamos a leer 39 también. Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 11. Vamos a leer este capítulo 1, versículo 29 ahora. 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Estas 2 pasajes de la palabra tienen un significado muy práctico para nuestras vidas. Primeramente, en este capítulo 1, versículo 29, cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él dijo que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 36, esto ya era otro día, mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios. En estos 2 pasajes debemos ver que hay una distinción, es distinto. El primer pasaje, versículo 29, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La énfasis está en el quita el pecado del mundo. Lo que el Cordero de Dios hace. Es la obra del Cordero de Dios. Pero en ese versículo 36 dice: He aquí el Cordero de Dios. La énfasis está en el Cordero de Dios. Está en lo que Él es. Y ayer nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Cuando nosotros somos niños, en nuestra situación inicial, miramos mucho más lo que Dios hace. Pero después que vamos creciendo espiritualmente, nuestra énfasis pasa a ser lo que Dios es. ¿Cierto? Es claro que lo que Dios hace es importante, lo que el Señor hace es importante, pero lo que Él es más importante. Si nosotros miramos solamente lo que una persona hace y no conocemos lo que la persona es, muchas veces nosotros nos equivocamos. Si nosotros conocemos lo que la persona es, nosotros podemos comprender lo que Él hace. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si
un cirujano. Él va a hacer una cirugía. ¿Ah? Y si una persona de afuera que no conoce que es un cirujano, que no conoce nada sobre medicina, ve a esta persona cortando a otra persona. Dice, ¡qué horror! Cruel, ¿cierto? Porque no conoce lo que él es. Interpreta de una manera equivocada. Y mismo, muchas veces los padres están disciplinando a los hijos. Los hijos muchas veces no comprenden la disciplina del padre. Él mira solamente lo que el padre está haciendo. Pero cuando él conoce el que el padre es, el corazón del padre, él va a entender la razón de la disciplina. ¿Cierto? Entonces, muchas veces lo que ocurre con nosotros es que nosotros, por no conocer lo que Dios es, interpretamos mal algo. Yo quiero contar una historia. Había un hombre que él tenía un caballo. Este caballo es un caballo muy bueno, ¿cierto? Trabajaba, hacía muchas cosas. Y todas las personas querían comprar este caballo. Yo dije, no, yo no vendo este caballo es muy útil para mí. Yo no voy a vender este caballo. Y un día este caballo huyó. Entonces las personas hablaron, mira, el caballo huyó. ¿Por qué no vendiste? ¿Cierto? Te equivocaste al no vender. Él dijo, no juzgue de una manera tan apresada, tan depresa. No. Después de todo, mira, te equivocaste, tal. No. Tú no comprendes las cosas. Puedes estar equivocado haciendo este juzgamiento. Después de unos días, ese caballo volvió con una docena de caballos. De ahí todos hablaron, mira, realmente fue bueno este caballo huir, ¿cierto? Él dijo, también no deben juzgar tan deprisa. Y un día entonces el hijo de este señor estaba tratando todos los caballos y se le quebró la pierna por causa de esto. Las personas hablaron, mira, este caballo no fue bueno para ti, realmente, ¿no? Quebraste tu hijo, quebraste la pierna, él no puede ahora trabajar para cuidar de ti. No juzguen tan deprisa. Entonces vino la guerra y convocaron los hijos de todos los hombres para la guerra. Como el hijo de ese hombre estaba con la pierna quebrada, él no necesitó de la guerra. Dice, este caballo es bueno para ti. Esto es solamente para hablar que nosotros no sabemos cómo es el futuro, ¿cierto? Y muchas veces nosotros juzgamos por la apariencia de las cosas. Dios nos ama tanto. Y muchas veces Él entonces, por medio de situaciones, Él desea nos cambiar, nos disciplinar. Y muchas veces nosotros no entendemos. Y interpretamos mal. Muchas veces hasta nos enojamos con Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocemos todavía lo que Él es. Si nosotros conocemos lo que Dios es, nunca vamos a nos enojar con Él. Nunca. Y siempre vamos a ver, yo conozco a Dios. Todo que Él hace en mí es para mi bien, ¿cierto? Es para su propósito en mi vida. Estas cosas nosotros aprendemos a medida que vamos conociendo a Dios. Mira, el pueblo de Israel el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cierto? Fue al desierto. Y cuando tenía hambre, ellos, Dios nos trae desierto para que nosotros moramos acá, ¿cierto? Toda hora
murmurando, reproche, sí, diciendo, es para Él nos sacó de Egipto para morirnos en el desierto, hablando cosas así. Pero en la realidad no. ¿Por qué Dios permitió que ellos pasasen por esto? Para mostrar a ellos su poder. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, después que salieron de Egipto, ellos vieron salir agua de la roca, ¿cierto? Recibieron suplemento del maná. Todo día tenía el maná que caía del cielo. Ellos pasaron por el mar rojo, el mar se abrió. Mira, entonces, durante todos esos años, ellos vieron quién era ese Dios y el poder de ese Dios. Si hubiese dos equipos, un equipo que pasase por todo lo que el pueblo de Israel pasó hasta llegar en la tierra de Canaán, y el otro equipo que fuese en el bus con aire acondicionado en una ruta asfaltada hasta la buena tierra de Canaán, los dos llegasen allí, ¿cuál de ellos conocería más a Dios? Exactamente, ¿cierto? Este que fue en el bus de aire acondicionado en una ruta asfaltada, llegó, ¿cómo es Dios? Dios es bueno, me sacó del Egipto, punto final, no sabe más nada. El otro va a decir, el mar se abrió, yo pasé por el mar, Dios hizo salir agua de la roca, ¿cierto? Cae maná del cielo y tantas otras cosas. En la realidad, en nuestro diario vivir, las cosas acontecen para Dios, es como oportunidad para Dios manifestar quién Él es para nosotros. Muchas veces nosotros no comprendemos, pero esto es. Por eso es tan importante nosotros tenemos no solamente conocer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también conocer el propio Cordero de Dios. Es importante que Él quite el pecado del mundo porque Él nos salvó, ¿cierto? Pero conocer quién Él es muy, muy importante en nuestro diario vivir. Entonces, tenemos las oportunidades de conocer quién Él es. Y mira, estos versículos que nosotros leemos, sigue así, en el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y nosotros ya hablamos, Él está enfatizando ahora lo que Él es, ¿cierto? Y el resultado, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Cuando fue dada la énfasis, este es el Cordero de Dios. Entonces, estos dos pasaron a seguir a Jesús. Y mira, 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esta pregunta, nosotros hoy estamos siguiendo a Jesús, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, si en este momento Jesús se manifestase en carne, y si esa es la pregunta para nosotros, ustedes están me siguiendo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Es una buena pregunta, ¿no es? ¿Qué buscáis? ¿Ah? Mira, no, eso es una pregunta. Si el Señor ahora en este momento preguntara a ti, ¿qué buscáis? ¿Cierto? ¿Cómo vas a contestar al Señor? ¿Qué tal ahora? Hacemos una oración de un minuto, personalmente, para con el Señor,
para contestar al Señor personalmente, mismo en silencio, ¿cierto? Contestar al Señor. Señor, ¿qué busco? ¿Cierto? Vamos, un minuto para tener una oración personal con Dios por eso. Amén. Bueno, el Señor Jesús hizo esta pregunta a estos dos. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mira, ¿qué ellos estaban preguntando? ¿Qué buscáis? Ellos preguntaron, ¿dónde moras? Yo quiero saber dónde habitas, dónde tú vives. Les dijo Jesús, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 11. El significado espiritual de esta pasaje es que estos dos discípulos, esto es una lección para nosotros. ¿Cuál es la carga? Es o que ellos buscaban. Buscaban vivir con Dios, morar con Dios, habitar con Dios, ¿cierto? Entonces, es como habíamos compartido ayer, no es solamente creer que Dios existe. Creer que Dios existe, los demonios creen y tiemblan. La cuestión es tener un vivir con Dios. Vivir con Dios, donde Dios vive. Habitar con Dios. Por eso dice, ellos preguntaron, ¿dónde moras? Esto quiere decir que la búsqueda del hombre es vivir con Dios. Que nuestra búsqueda también debe ser vivir con Dios. Y por eso Jesús les dijo, venid, y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día. Mira, quedaron con él aquel día. Debemos siempre tener comunión con Dios y quedar con él aquel día. Todo día quedar con él. Y después, del versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mira, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En nuestro diario vivir, siempre necesitamos encontrarlo. Siempre necesitamos tener esta comunión con Él. ¿Por qué? Estamos hablando sobre el vivir de un cristiano. Ayer hablamos sobre la realidad, ¿cierto?, de la unidad de la iglesia, como todo viene por medio de la vida de Dios. Y hablamos de una expresión del cuerpo. Y fue compartido sobre las dificultades que tenemos en nuestro diario vivir, ¿cierto? De manifestarle a Él. Entonces, Dios desea es entrar en nuestro vivir.
nuestro vivir no puede ser que la reunión es una cosa, después en casa es otra cosa, sino que si estamos en la reunión o en casa debe ser la misma cosa. Pero para eso necesitamos nos abrir, nosotros necesitamos ver. Nosotros recibimos mucho de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Para qué es esta palabra? Toda la palabra es para nos llevar al Dios mismo. La razón de la existencia de todas las verdades que hay en la Biblia es para nos llevar a la presencia de Dios. Ninguna verdad es el fin. La verdad es el medio para nos llevar a Dios. ¿Este libro de la Biblia tiene como meta? No, simplemente tenemos un conocimiento, sino que este libro es para nos llevar al propio Dios, ¿cierto? Para ganarnos más y más de Él. Esto es tan importante. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer con que tengamos más y más de esta realidad? ¿De qué manera? Es aplicando la palabra en nuestro diario vivir, por medio de la oración y continua comunión con Él. Por ejemplo, si yo trabajo, en el trabajo yo procuro tener comunión con Dios, orar, ¿cierto? Invocar su nombre, preguntar a Él cómo debo hacer. Yo voy a dar algunos ejemplos de mi vivir. Nuestra familia tiene una hacienda. Nosotros sembramos soja, producimos la semilla de soja para la provincia donde vivimos, ¿cierto? Y claro, toda hora tenemos que vender la semilla. Y cuando estamos, yo siempre oro. Cuando estoy haciendo este negocio con la persona, yo estoy orando, Señor, ¿cómo va a ser este negocio? Yo no sé. Yo pido tu dirección, ¿cierto? Yo oro siempre. Y algunas veces también, cuando vamos a vender, si el precio está bueno o no, porque en Chicago hay la bolsa, ¿cierto? Entonces, si va a subir, bajar, yo no sé. Pero Dios sabe. Entonces, yo oro siempre, Señor, ¿llegó el momento de vender o no? Y Dios va contestando las oraciones, sí o no. No por medio de una palabra que sale del cielo, sino por medio de un sentimiento interior. Sentimiento interior. Si no es para vender, yo no siento paz interiormente. No hay razón para no tener, pero no tengo paz. Entonces yo no vendo. Si yo oro y hay paz en mi interior, yo vendo. Entonces cada negocio que yo hago, yo siempre tengo comunión con Dios. Y hemos visto quién Dios es y conocido el poder de Dios. En un negocio que muchos pueden decir, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Pero es así. Mismo en nuestra casa, hijos. Muchas veces hay que escoger en qué escuela deben estudiar los hijos. De una manera general, el padre dice, ¿cuál es mejor? Es este, entonces vamos a poner en este. Pero hubo oración antes. Oramos al Señor, Señor, ahora vamos a escoger la escuela para los hijos. Señor, ¿cuál es la mejor escuela? Según su voluntad, Señor, muéstranos. ¿Cierto? Orar. ¿Sabe? Todas estas cosas hacen con que Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque Él desea que vivamos con Él. Es para morar con Él. ¿Qué buscáis? ¿Dónde mora? ¿Cierto? Yo quiero vivir. Estar en la misma casa.
¿Qué es morar junto? Es vivir en la misma casa, ¿cierto? Y si mi casa es la casa del Señor, yo quiero vivir Dios en mi casa. Esto es algo muy importante. Y así nosotros vamos aprendiendo con las cosas pequeñas, pero vamos aprendiendo. Y cuando llega el momento importante de cosas de grande decisión, ya vamos a saber de una manera muy clara cómo hacer las cosas. Por eso es necesario orar, buscar al Señor, tener comunión, realmente así, porque así es la realidad de la vida se manifiesta. Y entonces vamos a compartir con otros sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Esto es muy práctico y real y causa un gran impacto a las personas. Sabe que, por ejemplo, desde mi abuelo, ¿cierto? Mi abuelo siempre también oraba mucho. Aprendemos esas lecciones todas, ¿sabe? En nuestra vida familiar. Ayer nosotros habíamos hablado un poco, ¿cierto? De nuestra experiencia. Mira una cosa. Hay una otra historia. Mi abuelo, él era tenía un negocio de exportación de productos chinos, ¿no? En China, eso ya hace muchos años atrás. Y después él tenía sociedad con algunos hermanos. Después un día decidieron terminar con la sociedad y había necesidad de dividir, de repartir la mercadería, ¿cierto?, que había en este comercio. Entonces mi abuelo oró a Dios, dijo, yo no quiero por mí mismo escoger alguna cosa. Yo pido que tú puedas hacer por mí. Por eso yo voy a pedir a mis socios para que ellos escojan primero, ¿cierto? Él puede escoger primero, después lo que queda está bien. Y ellos escogieron todos los productos que eran muy buenos para venta, ¿cierto? Que tenían mucha procura, ¿no? Como se dice, mucha salida. Los productos tenían mucha salida, ellos... Mucha demanda. Y quedó solamente mercadería que no tenía salida. Bueno, está bien. Él guardó todo este material. Entonces hubo después la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, hubo una demanda de un producto que nadie tenía, solo mi abuelo tenía, porque era exactamente ese producto que no había salida. Nadie tenía más ese producto, solo mi abuelo. Y esto fue una salvación para toda nuestra familia, porque con la venta de esta mercadería tuvimos condición de ir a Brasil después. ¿Quién podría saber de esto? Solo Dios. Mira, a los ojos de los hombres, mi abuelo hizo el peor negocio, ¿cierto? Quedar con toda la mercadería que no tenía salida, que nadie quería. Pero después ellos hablaron, ¿cómo tienes visión? ¿Cómo tienes visión de negocio? Sentir que en el futuro va a haber esto. No fue nada de esto. Fue orar. Fue oración. Fue oración. Sí. ¿Por qué? Porque buscamos. Desde la escuela donde hijo debe estudiar, cada cosa, orar. Y empezamos a ver quién Dios es. Entonces, acá en esta porción dice, ¿dónde moras? Y ellos quedaron con él. Por eso, es importantísimo para nuestro testimonio, el testimonio del cuerpo de Cristo, que todos nosotros tengamos este vivir con el Señor.
¿qué buscamos? Ser uno con Él, morar con Él. Esta es una cuestión práctica, ¿cierto? Porque nosotros siempre moramos con la persona que amamos, ¿cierto? Dos personas se aman, se casan para vivir juntos. ¿No es cierto? Y nosotros y Dios, la misma cosa. Nosotros y el Señor, la misma cosa. Por eso es tan importante orar, buscar al Señor. Y así la vida se manifiesta. Y hay transformación en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mira que después dice 42, versículo 42 del capítulo 1, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor cambió el nombre de Simón, ¿cierto?, para Pedro. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos esta vida, estamos viviendo con Dios, hay esta transformación en nuestro ser. Hay un cambio grande en nuestro ser. De Simón para Pedro. Pedro quiere decir una piedra pequeña, ¿cierto? Esto quiere decir edificación. Entonces empieza a haber edificación. Por eso, ¿sabes? Esta porción de la palabra nos muestra que Dios desea en cada ciudad llamar los que desean ser uno con Él. Y esta unidad con Él se manifiesta dentro de nuestras casas, ¿cierto? En nuestro diario vivir. Por eso es importante orar. Orar todo. Sobre todas las cosas. Tener comunión con Dios. Hablar con Él. Ayer anoche estábamos hablando, ¿cierto?, sobre orar. Sin tener miedo de hablar con Él. Si, por ejemplo, nosotros tenemos cierto miedo o duda cuanto a nuestro futuro, hablemos a Él: Señor, yo tengo miedo. Yo tengo dudas. ¿Sabe? Eso es muy importante, hablar con Él. Nuestra oración no puede ser una cosa de repetición de palabras que estamos acostumbrados a hablar, ¿cierto? Todo día la misma cosa. Sino que hablar realmente con Él todos los puntos. Por ejemplo, a la mañana, cuando yo hago la oración, yo sé que yo tengo que hacer muchas cosas durante el día, ¿cierto? Yo hablo con Dios. Mira, Señor, que hoy deseo hacer esto. Yo tengo que encontrar una persona, ¿cierto? Yo tengo que ir al banco. Yo hablo a Dios lo que está planeado para trabajar en aquel día. Y porque yo hablo con Él, cuando yo estoy pasando por todos esos pasos de este día, yo estoy en comunión con Él, porque yo hablé con Él, ¿cierto? Y cuando algo ocurre, alabado sea el Señor. Yo nunca digo, ¡qué suerte! ¿Cierto? Nunca qué suerte, sino que todo está bajo la mano del Señor. Entonces, es muy importante tener este deseo de vivir con Él, morar con Él, ¿sabe? Y entonces así la expresión se torna real, y entonces Dios es vivo para nosotros. Pasamos a conocer lo que Él es, porque tenemos comunión con Él, ¿cierto? Así. ¿Los hermanos tienen alguna pregunta, alguna duda contra esto?